varianza para la población, sino que va a ser varianza para la muestra. Se representa de una forma distinta. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Se recuerdan que yo les dije que N era el número de datos de toda la población N mayúscula? Mientras que si nos referimos al número de datos de la muestra, ya lo íbamos a representar como N minúscula. Entonces, otra vez, si aquí estoy hablando de número de datos para toda la población y yo quiero hablar de número de datos para la muestra, deberíamos de cambiar esto por N. Bueno, les voy a mostrar cómo cambia la varianza para la muestra. ¿Sí? Entonces ya no se representa por sigma al cuadrado, sino se representa por S al cuadrado. ¿Sí? La varianza para la muestra se representa como S al cuadrado. Recuerde, varianza para la población por sigma al cuadrado y varianza para la muestra por S al cuadrado. ¿Qué cambia? ¿Qué otra cosa cambia en la fórmula? Recuerden que es la misma varianza, solo que calculada para la muestra. Cambia que la N, en lugar de ser una N mayúscula, que representa los datos de la población, se convierte en una N minúscula. Quiere decir que vamos a sumar todos los datos de la muestra. Aquí dice sumar todos los datos de la población. También cambia que en lugar de mu, que es la media para la población, vamos a escribir X barra, que es lo mismo. Es el promedio, solo que para la muestra. Y una última cosa que cambia, pero eso sí y a esto ya produce cambio en el valor, es que en lugar de dividir entre n al momento de promediar, lo dividimos entre n menos 1. Eso significa que estamos haciendo un pequeño cambio en el cálculo del promedio. Porque cuando usted promedia, suma los valores y el resultado lo divide entre n, entre el número de valores que sumó. Pero para la varianza de la muestra hay un pequeño cambio. En lugar de dividir entre n, dividimos entre n menos 1. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Póngame atención. Significa que si usted sumó 20 valores, el resultado de la suma ya no lo divide entre 20, sino lo divide entre 19. Si usted sumó 12 valores, o sea, tuvo 12 desviaciones, elevó al cuadrado las 12 desviaciones, las sumó, y ahora el resultado, si es una muestra, ya no lo divide entre 12, sino lo divide entre 11. Se le resta una unidad al factor que divide. Eso solo sucede en el caso de la muestra. En el caso de la población, no. En el caso de la población se conserva el valor, el número de valores que usted sumó. Por ese número de valores tiene que dividir. Cambio en la muestra, no. Se le resta una unidad al momento de dividir. Y a esto se le llama grados de libertad. Al factor n-1 se le llama grados de libertad. Por favor, que se le quede ese nombre, porque entre un mes yo le voy a preguntar cómo se llama esto. n-1 se llama grados de libertad. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de hacer esa corrección o hacer ese cambio? La razón es porque se espera que esta varianza de la muestra no vaya a subestimar a la varianza de la población. Eso no lo van a comprender muy bien ahorita, pero la idea es de que cuando dividimos entre n-1, en lugar de dividir entre n, voy a hacer una pregunta. Voy a poner aquí a los participantes para ver a quién le pregunto. Bueno, le voy a preguntar a Katú Cristian. Katú Cristian, pilas con la pregunta que le voy a hacer. Katú, dígame, si dividimos entre n-1, en lugar de dividir dentro de n, como debería ser, ¿el resultado va a ser mayor o va a ser menor? Katú, repito la pregunta. Si yo lo que obtenga en el numerador lo divido entre n-1, en lugar de dividirlo entre n, el resultado que obtenga para la operación va a ser mayor o menor que si solo lo dividiera entre n. ¿Qué dice Katú? Menor, digo yo. ¿Ah? Menor, dice usted. Vamos a tomar otra opinión. Vamos a ir con, permítame que corra la lista. Después de Katú tengo a Chip Anderson. Chip Anderson, por favor, me dice, si yo divido entre n-1, en lugar de dividir entre n,
¿qué esperaría usted? ¿Que el resultado sea mayor o sea menor para la varianza? El resultado va a ser mayor. Correcto, va a ser mayor porque cuando usted divide entre n menos 1, quiere decir que está dividiendo entre un valor menor. Pues el resultado va a ser más grande. Hagamos el ejemplo, por ejemplo, si usted divide 100 entre de 10, ¿qué resultado les va a dar? 100 entre de 10 da 10, ¿verdad? Pero si el 100 ya no lo dividimos entre de 10, sino lo dividimos entre de n, dígame alguien qué resultado da dividir 100 entre de 9, entre n menos 1. ¿Cuánto es 100 entre de 9? 11.11. 11.11. 11.11. Vio que al reducir el valor del denominador, el resultado de la varianza se incrementa. Si yo divido 100 entre 10, me da 10. Pero si yo divido 100 entre de 9, me da 11.11. Es un poco mayor. Entonces, eso es en parte lo que se busca con esta operación. ¿Sí? Que el resultado sea ligeramente mayor que como hubiera sido. De manera que no se subestime el valor de la varianza. Eso, cuando hagamos un ejercicio, lo vamos a entender mejor. Ahorita, por lo menos, solo quiero que sepa que en el cálculo de la varianza de la muestra, en lugar de dividir entre de n, divide entre n menos 1. Y a eso se le llama grado de libertad. Bien. Pues hoy les voy a hacer un regalo. ¿Ah? Mire, pues a mí me gusta mucho regalar. Y hoy les voy a hacer un regalo. ¿Qué les voy a regalar? Les voy a regalar otra fórmula. O sea, ¿para qué? En lugar de que usted use esta, pueda usar otra que se ajuste más o que sea más fácil, depende cómo la mire usted. Entonces, hay una fórmula equivalente para la varianza que usted puede usar en lugar de la que ya vimos. ¿Sí? A esta fórmula yo le llamo fórmula de cálculo. Y resulta que para la varianza poblacional, ¿se recuerda cómo era la fórmula? Era sumatoria de igual 1 hasta n de xi menos mu. Esto elevado al cuadrado dividido n. ¿Ah? Entonces, en la fórmula equivalente, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos así. Sumatoria de igual 1 hasta n de xi al cuadrado menos sumatoria de igual 1 hasta n de xi elevado al cuadrado dividido n y todo dividido entre de n. Ya se imaginará usted este es para la muestra, perdón, este es para la población, ya se imaginará usted para la muestra. Para la muestra, la fórmula alternativa es sumatoria de igual 1 hasta n de xi cuadrado menos, paréntesis, sumatoria de igual 1 hasta n de xi elevado al cuadrado partido n y todo dividido entre n menos 1. ¿Ah? O sea, lo que está cambiando es el numerador en la fórmula. Esto cambia, el denominador en los dos casos permanece lo mismo, pero lo que cambia es el denominador. Voy a regresar para mostrarle las dos fórmulas originales y luego ya nos enfocamos en esta. Estas son las dos fórmulas originales. ¿Ah? ¿Ya las vio? Ya las copió. Ahora sí, vea estas. Y ahora que ya las tenemos, estas fórmulas quiero que las copie porque nos van a servir. Pero en lo que las copia, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál cree usted que es más fácil? ¿Las fórmulas que vimos antes o estas que estamos viendo después? Porque con las dos fórmulas, si usted hace bien los cálculos, el resultado debería salir lo mismo. ¿Sí? Con las dos fórmulas, el resultado debería ser la misma. Este es para varianza poblacional, se termina aquí. ¿Sí? Y este es para la varianza muestral. Entonces mi pregunta es, ¿cuál de las dos cree usted que es más fácil? ¿La primera que vimos o esta que estamos viendo ahorita? Vamos a ver, Chip Anderson, que ya contestó. Dígame, ¿cuál cree usted que es más fácil? Pues a simple vista la anterior, por tener menos elementos. Ajá, tiene menos elementos. A simple vista, dice,
es más fácil la anterior. Esta se ve un poquito más complicada, se ve un poquito más grande, más compleja la fórmula. Vamos a ver qué dice Cocuy. ¿Cuál cree que es más fácil? ¿Esta o la anterior? Segunda. Segunda. Bueno, aunque esta se ve más larga y complicada, al momento de operarla es más fácil usar esta que la anterior. Pues, o por lo menos se tarda uno menos. ¿Sí? Entonces, yo le llamo a esta fórmula de cálculo y a la anterior le llamo fórmula de definición. Esta es la fórmula de definición porque así es como se define la varianza. ¿Sí? Pero usar esta para cálculo se lleva uno más tiempo y es más difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer es calcular el promedio de los datos. Después calcular cada desviación. ¿Sí? Ya que calcula el promedio, calcula cada desviación. Después cada desviación la eleva al cuadrado. Y por último, promedia esos valores cuadrados. En cambio, en esta otra forma, usted solo necesita sumar los valores de x, sumar los valores de x cuadrado y ya opera la fórmula. Si se da cuenta, aquí no está presente el promedio. Se da cuenta, ya desapareció el promedio de la fórmula en los dos casos. ¿Ah? Entonces, normalmente usamos esta fórmula cuando hacemos cálculos. ¿Por qué? Porque es más rápido y más sencillo usar esta fórmula. Repito, aquí solo lleva 3 pasos sencillos. Sumar los valores de x que están aquí, los que están entre entre el paréntesis, es la suma de los valores de x. Luego usted suma los valores de cada x elevado al cuadrado. Se recuerda que no es lo mismo. En las propiedades de la sumatoria vimos que esto no era lo mismo que aquello. Entonces aquí son la suma de los valores de x, la que se eleva al cuadrado. Aquí es cada valor de x que se eleva al cuadrado y luego se suma. Pero cuando usted tiene la suma de los x cuadrados y la suma de los x simples, sencillamente aplica la fórmula y obtiene la varianza. ¿Sí? Ahora, resulta que, aunque la varianza es una de las medidas estadísticas más importantes, ya se lo había dicho, presenta algunos problemas. Búsquele usted problemas a la varianza. ¿Qué problema podría tener la varianza? Alguien si me identifica, empieza a buscarlos porque ahorita le voy a decir quién me lo va a contestar. ¿Qué problema podría tener el cálculo de la varianza? Vamos a preguntarle a Juan Casiá. Juan Casiá, dígame, ¿usted identifica que haya un problema en la varianza? Si no lo identifica, me dice simplemente no, pero tiene que contestar. Ya sea en el chat o en la... Pues no lo identifico, señor. No, ahí va a poner atención porque después sí se lo voy a preguntar ya cuando yo se lo vaya a mostrar. Vamos a ver, Taira Camel, ¿identifica algún problema de la varianza? Tal vez como está el cuadrado, que solo puede ser positivo. Esa sería una ventaja en lugar de un problema. Pero algo de ahí mencionó para que comprendamos el problema. El problema es que los valores están al cuadrado. Fíjese bien, no son, en la definición, regresemos a la definición. En la definición no son las desviaciones originales las que se promedian, sino ¿qué es lo que se promedian? Los cuadrados de las desviaciones. Eso abulta o infla el resultado de la varianza. Quiero que se den cuenta de eso. Lo que se promedia al final de cuentas no son las desviaciones originales, sino son los valores cuadrados de las desviaciones. Eso, repito, infla la varianza. ¿Qué quiere decir eso? Póngase que las desviaciones hubieran sido 8, 10 y 12. Voy a poner solo 3 para no hacer complicado el ejemplo. Si las desviaciones fueran 8, 10 y 12, pero lo que se promedia no son las desviaciones, sino que lo que se promedia son 64, 100
y 144. Mire, de 8, 10 y 12 quedan los valores originales de las desviaciones que estamos promediando. Estamos promediando los cuadrados. Eso exagera grandemente el valor de la varianza. Ese es uno de los problemas que tiene la varianza, que al promediar los cuadrados, no las desviaciones, eleva, sobredimensiona la dispersión que hay. ¿Eh? Porque no es lo mismo promediar un valor 8 que un valor 64. No es lo mismo promediar un valor 6 que un valor 36. ¿Sí? Bueno, ese es el primer problema. El segundo problema es que se da un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque cuando yo promedio estatura en metros, el resultado para la varianza debería de salir en metros al cuadrado o metros cuadrados si usted lo quiere ver así. Es difícil interpretar eso como resultado de la varianza, pero le voy a poner otro ejemplo que es más duro. Suponiendo que estamos evaluando la edad en años de las personas. Bueno, la edad se expresa en años. Por lo tanto, el promedio se va a expresar en años. Bueno, edad promedio es de 26.6 años. Se expresa en años el promedio. Las desviaciones también se expresan en años. Porque si usted tiene 20 años y el promedio es de 25 años, usted tiene una desviación de menos 5 años. Las desviaciones están expresadas en años. Pero la varianza, como esas desviaciones ya se elevaron al cuadrado, estarían expresadas en años al cuadrado. ¿Y qué quiere decir años al cuadrado? Una varianza de 16 años cuadrados o de 16 años, sí, 16 años cuadrados. Es un poco difícil interpretar entonces algunas unidades dimensionales cuando se elevan al cuadrado. Y esos dos problemas tiene la varianza. ¿Alguien me sugiere una solución para esos dos problemas de la varianza? ¿Cómo podríamos corregir esos problemas que tiene la varianza? ¿Qué dice Danilo Cumes? Con una raíz cuadrada. Gracias. Lo que podemos hacer es sacar la raíz cuadrada de la varianza para que se normalice tanto su unidad dimensional como el valor que toma. Repito, entonces estos problemas que tiene la varianza pueden solucionarse sacando raíz cuadrada a la varianza. Al sacar la raíz cuadrada, no solo los valores regresan a su estimación original, digámoslo así, sino que la unidad de medida también regresa a su forma original, ¿verdad? Entonces, se crea otra medida. Al sacar la raíz cuadrada de la varianza, se crea otra medida que se llama desviación estándar. ¿Ah? ¿De dónde surge la desviación estándar? Del problema que teníamos con la varianza, que es una de las, la varianza es una de las medidas más importantes, pero tiene algunos problemas. Entonces, al solucionar los problemas de la varianza, sacamos la raíz cuadrada a dicha varianza y obtenemos lo que se conoce como desviación estándar. Entonces, ¿qué es desviación estándar? Es una medida de dispersión que consiste en calcular la raíz cuadrada positiva de la varianza. ¿Por qué digo raíz cuadrada positiva? Porque todo valor positivo tiene dos raíces cuadradas. La varianza, al ser un valor positivo, tiene dos raíces cuadradas. ¿Sí? Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, la desviación estándar es raíz cuadrada de la varianza, pero la raíz cuadrada positiva. Póngase que la varianza fuera 25. 25 tiene dos raíces cuadradas. Una es 5 y otra es menos 5. Entonces agarramos la positiva. Entonces la fórmula para el cálculo de la desviación estándar resulta que es la raíz cuadrada de la varianza. Si se recuerda, la varianza era sumatoria de xy cuadrado menos la sumatoria de xy elevada al cuadrado partido n y todo dividido entre n. Teniendo aquí la varianza, sacamos raíz cuadrada y obtenemos desviación estándar. ¿Cómo se representa la desviación estándar de la población? Se representa por sigma. ¿Se recuerda? La varianza se representa por sigma al cuadrado.
varianza. Al sacar raíz cuadrada, entonces este cuadrado se elimina y quedaría la desviación estándar como sigma. ¿Sí? Entonces, sencillamente es aplicar raíz cuadrada al cálculo de la varianza. Igual para la desviación estándar de la muestra, calculamos la varianza, sumatoria de xy al cuadrado, menos sumatoria de xy elevado al cuadrado partido n, y como es muestra, divido entre n menos 1. Esto que está dentro del radical se llama varianza, y al sacar raíz cuadrada de la varianza, obtenemos desviación estándar. Repito, desviación estándar para la población se representa por sigma. Desviación estándar para la muestra se representa por S. Cuando recordamos que la varianza de la población era sigma cuadrado y la varianza de la muestra era S cuadrado. Preguntas. Entonces, ¿cuántas medidas de dispersión hemos visto? Recuerda que vimos rango. Después de rango, vimos desviación media, que era aquello de sacar los valores absolutos y luego promediar. Se llama desviación media. Después de desviación media, vimos varianza, que la varianza lo que se hace es elevar al cuadrado las desviaciones y luego se promedia. Y después de varianza, vimos desviación estándar, que es raíz cuadrada positiva de la varianza. ¿Preguntas hasta ahora? Falta una medida de dispersión más. ¿Alguien se recuerda cuál falta? ¿Me lo dice? Coeficiente de variación. Correcto, falta el coeficiente de variación. Con esa cerraríamos las medidas de dispersión, o sea, las medidas de variación. ¿Ah? Medidas de dispersión, rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Ah? El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Es la única medida de dispersión relativa. ¿Por qué le llamamos medida de dispersión relativa? Porque ya no va en las unidades absolutas que tenía la variable, sino que ya va en porcentaje. Por ejemplo, si usted está midiendo estatura en metros, la variable estatura en metros, el promedio se da en metros. La desviación estándar se da en metros. La moda se da en metros. Pero el coeficiente de variación ya no se da en metros, sino se da en porcentaje. Estoy repitiendo. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que tiene varios propósitos. Entre ellos, o sea, ¿para qué nos sirve? Comparar el grado de variación o de heterogeneidad que exista entre dos o más conjuntos de datos que correspondan a una variable diferente. O a la misma variable, pero dos conjuntos de datos diferentes. Se pueden comparar usando el coeficiente de variación. Por eso dice, también se usa para comparar el grado de variación entre dos conjuntos de datos que aunque sean de la misma variable, sus magnitudes son significativamente diferentes. Entonces, vamos a ver esos usos que tiene el coeficiente de variación. Pero primero lo vamos a definir. ¿Cómo se obtiene, cómo se calcula el coeficiente de variación? Resulta que tanto para la muestra como para la población se calcula de la misma manera. Y se representa de la misma forma, solo con una CB. Aquí no cambia la representación en muestra y población. Si hablamos de la muestra, el coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media, o sea, entre el promedio, y multiplicándolo por 100 para expresar el resultado en porcentaje. Si hablamos de coeficiente de variación para la población, pues de igual manera, sigma es desviación estándar poblacional. Mu es media poblacional. Entonces dividimos la desviación estándar poblacional entre la media poblacional y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué aquí se elimina la unidad de medida? Porque la desviación estándar está expresada en la misma unidad de medida que la media. Por ejemplo, si fuera estatura en metros, la desviación estándar se da en metros y la media se da en metros, entonces metro con metro se elimina a la hora de dividirse.
Y entonces ya solo lo multiplicamos por 100 para expresarla en porcentaje. Eso es coeficiente de variación. ¿Dudas sobre coeficiente de variación? Repito, también es una medida de dispersión, pero tiene usos muy particulares, porque es una medida de dispersión relativa. Entonces veamos un ejemplo del uso que tiene el coeficiente de variación. ¿Qué uso tiene el coeficiente de variación? Dice esto, dése cuenta de ello. En un estudio sobre aspectos nutricionales en una comunidad se tomaron las variables de estudio, peso corporal de adultos y peso corporal de niños. O sea, había dos variables que se estaban estudiando en ese grupo, en esa comunidad. El peso de los adultos y el peso de los niños. Y se desea comparar los resultados de dichas variables. Los resultados se resumen a continuación. Entonces yo tengo adultos y niños, ¿sí? Y los voy a comparar. Resulta que los adultos tuvieron un peso promedio de 138 libras en esa comunidad. No pesaban mucho, ¿va? Pero ese solo es un ejemplo. 138 libras. Mientras que los niños, no dice de qué edad, solo dice que fueron unos niños, pesaron un promedio de 86 libras. ¿Ven ustedes las diferencias entre el promedio de esas dos muestras? Luego, esta es una medida de valor. Están situados todo el resto de los valores. El peso de los adultos está alrededor de los 138 libras. Y el peso de los niños está alrededor de las 86 libras. Entonces, resulta que la desviación estándar, que es una medida de dispersión, nos da una idea de cuánta variación hay en los datos. Para los adultos fue de 22 libras. Y para los niños, la desviación estándar, recuerde que desviación estándar para la muestra se representa por S. La desviación estándar para los niños fue de 18 libras. A priori quiere decir a primera vista, antes de hacer cualquier cálculo. A priori, Escobar Barrios, dígame, a su juicio, ¿en dónde hubo más variación? ¿En los adultos o en los niños? En los adultos. En los adultos, porque nos estamos basando que esta es una medida que representa la variación y tiene mayor valor en los adultos que en los niños. Pero resulta que, gracias, hoy es buena su respuesta, pero resulta que cuando comparamos la desviación estándar con la propia media, obtenemos coeficiente de variación. Entonces obtenemos coeficiente de variación de los adultos y obtenemos coeficiente de variación de los niños relacionando la desviación estándar con la media. ¿Ah? Entonces, si solo se comparan las desviaciones estándar, podría concluirse que los adultos presentan mayor variación. Sin embargo, al calcular los coeficientes de variación, atrevámonos ahora a calcular los coeficientes de variación, resulta que el coeficiente de variación para los adultos, aplicando la fórmula, desviación estándar sobre la media por 100, 22 libras sobre 138 libras por 100, libras se va con libras y queda el resultado en porcentaje 15.95. Confírmeme ese resultado. Ese sería el coeficiente de variación de los adultos. Ahora, si vamos con los niños, aplicando la misma fórmula, coeficiente de variación, desviación estándar sobre media, por 100, aquí tenemos 18 libras sobre 86 libras por 100, 20.93%. ¿Qué quiere decir eso? En los adultos existe un 15.95% de variación y en los niños existe un 20.93% de variación. ¿En dónde hay más variación? En los niños. ¿Sí? El porcentaje de variación es mayor. Usted ve que la desviación era ligeramente menor que en los adultos, pero ya comparativamente con la media, este resulta en mayor variación relativa que este. Aquí la variación relativa no es tanta como en este caso. ¿Cómo podemos encontrar la variación relativa? Es decir, relacionada a
obteniendo coeficiente de variación. Ese es uno de los usos que tiene el coeficiente de variación. Permite comparar dos grupos en cuanto a la variación. ¿Sí? Es mucho más fácil comparar dos grupos en cuanto a la variación usando coeficiente de variación. Otra cosa es cuando usted está comparando dos variables diferentes. Por ejemplo, cuando usted dice, la estatura fue de 160 centímetros en promedio, con una desviación estándar de 32 centímetros. Y el peso fue en promedio 140 libras, con una desviación estándar de 18 libras. ¿En dónde hay más variación? ¿En el peso o en la estatura? ¿Qué es más variado? ¿22 centímetros o 18 libras? No se pueden comparar centímetros con libras. En ese caso tendría que sacar coeficiente de variación para que la comparación sea de porcentaje a porcentaje. Y ahí está la utilidad en forma simple del coeficiente de variación, la medida de variación o de dispersión relativa. ¿Preguntas? Espero que tengan ya la fórmula del coeficiente de variación. Es una fórmula muy sencilla. ¿No hay preguntas? Entonces entrémosle a los ejercicios. Ya que definimos todas las medidas, vamos a hacer un ejercicio. Copie estos datos. Tenemos unos 6 minutos para que los copie. Y a partir de ahí vamos a hacer el ejercicio de calcular todas las medidas, ir interpretándolas. Entonces, por favor, copie los datos. Si usted quiere, se adelanta para que el día miércoles, de todos modos, vamos a ver los cálculos, pero usted ya tenga dudas, ya tenga soluciones, etc. No es obligatorio que se adelante, pero se puede adelantar con estos datos. Dice, se realizó un estudio en una escuela para determinar niveles de nutrición en los niños. Y entre las variables medidas estuvieron X, mejor deberíamos llamarle X y Y, pero está bien, para que no se confunda. Una de las variables fue la estatura en centímetros y otra de las variables fue el peso en libras. ¿Sí? Se tomó una muestra de 12 niños y los resultados fueron los siguientes. Solo permítame cambiar, en lugar de X1 voy a poner XY y en lugar de X2 voy a poner YY, para que sean dos variables diferentes, porque una es estatura y la otra es peso. Cópialo ahí. Deme 30 segundos. Voy a cambiar la definición de las variables. Deme 30 segundos y